Libertad o cárcel. La diferencia no es justicia, es dinero. ¿Por qué unas personas salen libres después de un arresto y otras se quedan en la cárcel por meses, a veces años, esperando juicio? Mucha gente piensa que depende del delito, pero no. Muchas veces depende de algo mucho más simple: el dinero en tu bolsillo. Cuando arrestan a tu hijo, a tu esposo, a tu familiar, lo primero que pasa es que se fija la fianza usando la tabla oficial del condado. Esa cantidad aparece en cuanto el caso entra al sistema. Muchas veces la misma noche. Y el choque es inmediato. 50,000, 100,000, hasta 1,000,000 o aún más dólares. Depende del delito. Algo imposible para la mayoría de las familias trabajadoras. Hoy quiero hablar contigo sobre la fianza en California, el caso histórico en Ray Humphrey y lo que eso significa de verdad para nuestras comunidades, especialmente para inmigrantes y familias trabajadoras. Yo soy Rick Horowitz, abogado defensor penal en California. Este tema me importa porque lo veo en carne propia en mis clientes y en sus familias. Vamos a desmenuzar el problema, la decisión de la Corte Suprema y cómo los jueces la están aplicando o ignorando. La fianza en California siempre se ha basado en dinero. Pagas, sales. No pagas, te quedas. En teoría, ese dinero servía como garantía de que ibas a regresar a corte. Pero en la práctica se convirtió en una cárcel para pobres. Ejemplo, si tienes recursos, puedes pagar $100,000 y dormir en tu cama esa misma noche. Si no tienes nada, te quedas preso por un caso que tal vez ni siquiera llevaría prisión si fueras condenado. Dos hombres, el mismo delito, la misma noche y la misma fianza. $100,000. La familia de Luis puede pagar la fianza. Él duerme en su casa al día siguiente. La familia de Miguel no tiene nada. Él se queda preso. Semanas después, Miguel ya perdió su trabajo, su casa y su carro. Eso no es justicia. Eso es detención basada en riqueza. Y aquí es donde muchas familias enfrentan una decisión imposible. ¿Gastamos todo lo que tenemos en pagar la fianza o contratamos un abogado? Déjame ser claro, el abogado debe ser la prioridad, porque si pagas la fianza y luego no tienes cómo pagar un abogado, tu familiar sigue en riesgo. En cambio,
Con un abogado desde el principio se puede pedir una audiencia Humphrey para reducir la fianza o conseguir la libertad bajo otras condiciones. Eso no siempre funciona, pero es la única forma real de pelear desde adentro del proceso. Entra Kenneth Humphrey. Tenía 63 años, era trabajador jubilado de astillero en San Francisco. En 2017 lo arrestaron y lo acusaron de robo y allanamiento. El valor de lo supuestamente robado, $5 y una botella de colonia. El fiscal pidió una fianza de $600,000 según la tabla oficial. Obviamente, él no podía pagar. El caso llegó a la Corte Suprema de California y en 2021 salió la decisión. Los jueces tienen que considerar la capacidad de pago de la persona y solo pueden detener sin fianza si hay pruebas claras y convincentes de que no existe otra manera menos restrictiva de proteger a la comunidad y asegurar la presencia en corte. En otras palabras, la detención previa al juicio es la excepción, no la regla. No puedes mantener a alguien preso solo porque es pobre. Y esta es la herramienta que un abogado puede usar para tu familiar. Pedir una audiencia Humphrey y forzar al juez a justificar la fianza o reducirla. Entonces, si no es dinero, ¿qué alternativas existen? Monitoreo electrónico con tobillera. Reportarse regularmente con un oficial de supervisión. Programas de tratamiento para drogas o alcohol. Órdenes de mantenerse alejado de ciertas personas o lugares. En algunos casos, detención en casa. La meta es manejar el riesgo de la forma menos restrictiva posible. No se trata de castigar antes del juicio, sino de asegurar la seguridad y la comparecencia en corte. En muchos condados existen servicios de evaluación previa al juicio. Preparan reportes con recomendaciones para el juez. Usan herramientas de evaluación de riesgo, básicamente algoritmos. Pero esos algoritmos también tienen críticas porque pueden repetir los mismos sesgos raciales y económicos que ya existen. Ahora, en papel todo esto suena bien, pero en práctica hay problemas. Muchos jueces interpretan Humphrey como más poder para ordenar detenciones sin fianza. A veces ni siquiera consideran en serio las alternativas.
y no siempre explican por escrito sus razones, aunque la Corte Suprema dijo que deben hacerlo. Esto crea arbitrariedad y falta de transparencia. Y para los defensores significa que tenemos que pelear más fuerte. Muchas veces presentamos argumentos de Humphrey y el juez simplemente los ignora. Además, el público casi no tiene acceso a datos claros sobre lo que pasa. El informe de UCLA en 2022, titulado Coming Up Short, concluyó que Humphrey no bajó de forma notable la población en cárceles preventivas. En muchos lugares, los jueces siguieron con lo mismo de siempre. Pero la historia no termina en 2021. Desde entonces hemos visto cómo diferentes cortes han ido marcando el camino, a veces reforzando lo que dijo la Suprema y a veces complicándolo. En 2022, por ejemplo, la Corte en Los Ángeles, el caso N. Ray Brown, básicamente le dijo a un juez: no puedes fijar una fianza enorme y luego lavarte las manos. Si la persona no puede pagar, tienes que decidir: o bajas la cantidad a algo que sí pueda pagar, o haces una orden formal de detención preventiva con pruebas claras de por qué es necesario. Ese mismo año, en Santa Clara, salió N. Ray O'Connor. Aquí el mensaje fue directo: no basta con sospechas o conjeturas. Para negar la libertad, el expediente debe contener evidencia suficiente como para sostener una condena y además pruebas claras de que la liberación pondría en riesgo a otros. Luego vino Kowalczyk, también en 2022, que mostró la tensión con las enmiendas de derechos de víctimas. La Corte dijo: sí, hay que proteger a las víctimas, pero eso no borra la norma constitucional de que la libertad previa al juicio es la regla. En 2023, con Jedinak, un juez había negado la fianza sin dar las razones concretas. La Corte le recordó que eso no se vale. Necesitas hallazgos específicos, pruebas claras, y antes de llegar ahí tienes que demostrar que consideraste alternativas menos restrictivas. Y más recientemente, en 2024, la Suprema en Henry Harris volvió a intervenir. Aclaró de aunque no se requiere la misma calidad de prueba que en un juicio, los jueces sí tienen que basarse en hechos confiables, no en simples alegatos del fiscal. Si lo ves como una línea de tiempo, Humphrey abrió la puerta. Brown y O'Connor reforzaron los estándares. Kowalczyk trató de equilibrar con los derechos de víctimas. Jedinak corrigió prácticas flojas y Harris
afinó el estándar de evidencia. La conclusión es que la pelea sigue. Cada caso empuja un poco más la conversación. Algunos para fortalecer la libertad previa al juicio, otras para frenar. Y mientras tanto, la práctica en los tribunales todavía va atrás de la promesa que Humphrey nos dio. En caso en Ray Humphrey, fue un paso gigante hacia un sistema más justo. Pero no basta con tener la decisión escrita. Necesitamos que los jueces la apliquen, que los fiscales la respeten y que la gente entienda sus derechos. Nadie debería estar preso simplemente por ser pobre. Y si una persona representa un riesgo real, el juez tiene que demostrarlo con pruebas claras y convincentes, no con suposiciones. Dime en los comentarios qué piensas de este tema. ¿Crees que la reforma está funcionando? ¿Qué más debería hacerse? Si este video te ayudó a entender un poco mejor cómo funciona la fianza en California, dale me gusta, compártelo y suscríbete para más explicaciones legales en español. Soy Rick Horowitz, abogado defensor penal en Fresno, California, pero puedo ir a donde me necesites, en todo California. Y me importa lo que te pase. Gracias.